1963. El continuo esfuerzo clandestino por derrocar a Castro ha fracasado. Mientras tanto, las superpotencias de la época se apuntan entre sí con armas nucleares, colocadas a pocos kilómetros de sus costas, como el caso de Estados Unidos y Cuba. Castro sobrevive a la crisis de misiles y sigue en el poder durante décadas subsiguientes. A pesar de sus poderosos enemigos, Castro parece ser invencible. Esfuerzo en haberlo realizado en medio de criminal. Tras la crisis de los misiles, Castro gana influencia en la política internacional. Por sugerencia de otros revolucionarios como el Che Guevara, se convierte en un héroe del tercer mundo y envía militares y expertos para ayudar a otros países de África y Centroamérica en la consolidación de la revolución. Es Castro quien involucra a la Unión Soviética en estas luchas, y no al contrario. Angola fue una iniciativa cubana. Fue Castro quien llevó a los soviéticos allá. Los rusos no querían ayudar al gobierno nicaragüense. Fue Castro quien convenció a los soviéticos de enviarle armas a los sandinistas. Una y otra vez, Castro convencía a los soviéticos de invertir en sus propios proyectos. Yo clasificaría a Castro como uno de los estafadores más grandes del mundo. 1967. El aliado más visible de Castro en el proceso de exportación de la revolución es su viejo compañero de armas en las montañas de Sierra Maestra, Ernesto Che Guevara. Mientras el Che se encuentra en Bolivia apoyando la revolución, la CIA contrata al exiliado cubano Félix Rodríguez para darle cacería. Durante el combate resulta herido en la pierna derecha, pierde su rifle, muchos de sus guerrilleros mueren y es capturado vivo. Lo miré y le dije que lo sentía, que había hecho lo posible. No entendió, se puso blanco como un papel y me dijo, es mejor así, nunca debieron capturarme vivo. Antes de la ejecución del Che, Rodríguez toma una última fotografía y le dice a Guevara que sonría. Me fui de allí como a la 1 de la tarde, y a eso de la 1:10, hora boliviana, escuché los disparos. Supe que a esa hora lo habían ejecutado. Como mediador de la guerra contra el narcotráfico entre Colombia y Panamá, Castro recibe fondos para su revolución, 1988. Castro tiene la costumbre de deshacerse de sus enemigos encarcelándolos, matándolos o echándolos de la isla. 1980, un grupo de cubanos trata de salir de la isla por la embajada de Perú. Pronto, miles de personas se agolpan a las puertas de esa embajada para salir de Cuba. Cuando la opinión pública mundial se hace contraria a Castro, el dictador anuncia que todo aquel que quiera irse podrá hacerlo. Para la sociedad cubana, era una mancha el hecho de que 125.000 personas quisieran irse de Cuba hacia los Estados Unidos. Se trataba de una oportunidad para deshacerse de los disidentes que había en la isla y garantizar un mayor poder para el gobierno cubano. 15 de abril de 1980, comienza el éxodo por mar. Castro ha logrado exportar a sus enemigos, meter todos sus problemas en barcos y enviárselos a su mayor enemigo, Estados Unidos. Castro vacía sus cárceles y llena barcos enteros con gente a la que considera indeseable. Una de las maneras por las que ha podido permanecer en el poder es pensar por adelantado, transformar la crisis en oportunidades de sobrevivir, encontrar maneras de neutralizar a sus enemigos en el sentido de minimizar su poder y su credibilidad. 1989, Castro está por recibir su golpe más mortal, la pérdida de su aliado más cercano. El colapso de la Unión Soviética hizo pensar a mucha gente que Castro caería poco después. Cuba recibía subsidios de parte de los soviéticos, vendía azúcar más cara que en el mercado internacional y recibía petróleo barato. Cuando la Unión Soviética dejó de mantener a Cuba, se pensó que la isla no podría sobrevivir. Entre 1989 y 1993, la economía cubana cayó en 1/3 aproximadamente. Se trató de un enorme colapso en un periodo de tiempo muy corto. La escasez afectó a todo el mundo en el país.
Esto significaba que no había comida suficiente para una persona y para su familia. Tengo muchos amigos que la pasaron muy mal, se vieron en circunstancias físicas terribles. Castro sobrevivió esta vez recuperando las dos cosas que eliminó cuando tomó el poder, el dólar y el turismo. La industria turística cubana no existía a finales de los años 80, pero en el 2004 más de 2 millones de personas visitan Cuba. Es un gran cambio. El turismo es fuente primordial de fondos. Otro cambio significativo es que los norteamericanos de origen cubano pueden enviar dólares a sus familiares y amigos en Cuba. Para comienzos del siglo XXI, estamos hablando de $1.000 millones de dólares anuales. La CIA planea deponer a Castro en la década de los 80. Hay órdenes de reconocer objetivos cubanos por aire, mayo de 1982. Muchos activistas cubanos sostienen que la mejor manera de acabar con Castro es acabar con el embargo, la política estadounidense que prohíbe a sus ciudadanos invertir en Cuba y que existe desde 1962. Según estos activistas, el dictador se vale del embargo para sobrevivir, y que si este se levanta, Castro caería por el peso de sus propias políticas fallidas y de sus excusas. Fidel Castro necesita el embargo. El embargo de Estados Unidos le da el control a Castro. Si hubiera libre comercio, ideas libres y todo lo que se deriva de unas relaciones diplomáticas estables, no soportaría. Hoy, por su avanzada edad, parece ser el tiempo el gran enemigo de Castro. A pesar de los esfuerzos por eliminarlo, permanece como el gran guerrero de los años 60. Ha sobrevivido a Kennedy, Nixon, De Gaulle, Mao, Khrushchev, Brezhnev, incluso a la misma Guerra Fría. Es uno de los líderes que más tiempo ha permanecido en el poder. El legado de Fidel Castro comprende una combinación de elementos. Él logró la modernización social de su país. Logró que cada cubano supiera leer y escribir. Elevó tremendamente el nivel de la educación media y de la fuerza laboral y transformó el sistema cubano de salud. Pero por desgracia, también representó un periodo de extraordinaria y brutal represión. Miles de disidentes fueron encarcelados o ejecutados en la Cuba de Castro. Miles más huyeron o están exiliados. Por lo tanto, el legado es una mezcla. Hay dudas de que ha tenido sus logros, pero si hacemos un balance, también es un periodo innecesariamente represivo y abusivo, en el que se cometieron actos condenables. Al final, sus aliados y enemigos reconocen la influencia de este hombre llamado Fidel, quien comenzó con un puñado de guerrilleros rebeldes y logró llegar al poder y mantenerse en él durante medio siglo. Ha perdurado sobre sus enemigos de la Guerra Fría y sobre sus aliados. Contra toda probabilidad, es Fidel Castro, el sobreviviente. Thank you.